Hoy es sábado 18 de octubre del 2025 y estas son las últimas noticias que están ocurriendo en Puerto Rico. Tragedia en Dorado. Hombre muere electrocutado mientras reparaba cisterna en el techo de su hogar. Asesinato en Bayamón. Ejecutan a tiros a cliente habitual frente a cafetería en el sector La Palma. Doble asesinato en Juncos. 2 hombres ejecutados a tiros cerca de la cancha en el barrio Lirios Dorados. Impactante testimonio en el caso de Gabriela Nicole. Testigo afirma que madre entregó arma a su hija antes del ataque fatal en Ay Bonito. Acusan a hombre por incendio intencional en Carolina, que provocó fuego en auto durante la madrugada. Todo esto y más, en una jornada marcada por violencia, arrestos, accidentes, robos y emergencias. Quédate hasta el final para conocer también el pronóstico del tiempo y las advertencias del Servicio Nacional de Meteorología. Comenzamos ahora con las noticias más recientes en Puerto Rico. Un hombre de 52 años perdió la vida trágicamente en la tarde de ayer viernes en Dorado, luego de recibir una potente descarga eléctrica mientras realizaba trabajos de reparación en la cisterna de una residencia ubicada en la urbanización Valles. Según la investigación preliminar de las autoridades, el infortunado había accedido al techo de la propiedad utilizando unas escaleras para llevar a cabo labores de mantenimiento, pero al llegar a la parte superior, entró en contacto con una fuente de energía eléctrica que le causó la muerte de manera instantánea. Vecinos del área alertaron a las autoridades tras escuchar un fuerte estruendo y al llegar los paramédicos confirmaron que el hombre no presentaba signos vitales. Personal del negocio de la policía, junto a la División de Homicidios de Bayamón y el Instituto de Ciencias Forenses, asumieron la investigación para determinar las circunstancias exactas del incidente, incluyendo si existían cables expuestos o un fallo eléctrico en la estructura. La escena se mantuvo bajo custodia mientras se recopilaban evidencias y se entrevistaba a testigos del sector. Las autoridades exhortaron a la ciudadanía a ejercer precaución al realizar trabajos eléctricos sin el equipo adecuado o sin la desconexión previa de la corriente principal, ya que estos accidentes pueden resultar fatales en segundos. En una actualización, una violenta balacera interrumpió la tranquilidad del sector La Palma en Bayamón durante la madrugada de ayer viernes, dejando como saldo la muerte de José Ramos Santiago, de 56 años y residente del municipio, quien fue asesinado frente a una cafetería donde era cliente habitual en el kilómetro 4.4 de la carretera PR 174. Según la policía, a eso de las 5:45 de la mañana se recibieron múltiples llamadas al sistema de emergencias, alertando sobre detonaciones en el área. Al llegar al lugar, agentes del precinto de Bayamón Sur hallaron el cuerpo del hombre tendido en el pavimento, con múltiples heridas de bala y sin signos vitales. Testigos indicaron que uno o varios individuos llegaron al lugar en un vehículo y abrieron fuego sin mediar palabra, desatando una ráfaga que dejó más de 50 casquillos de bala regados en la escena. Se supo que una persona dentro del establecimiento respondió los disparos y que la víctima, quien poseía licencia de armas, habría intentado repeler el ataque, aunque sin éxito. Los atacantes huyeron rápidamente del lugar tras la intensa balacera. La División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales de Bayamón junto a la Fiscalía asumió la investigación, recopilando evidencia balística y material digital de cámaras cercanas para identificar a los responsables. Este crimen se suma a la ola de violencia que azota al área metropolitana, donde los asesinatos en plena vía pública y a plena luz del día generan creciente alarma entre los residentes. De acuerdo con estadísticas oficiales, la cifra de asesinatos en Puerto Rico asciende ya a 360 en lo que va de año, reflejando un panorama de inseguridad que continúa en aumento pese a los esfuerzos de las autoridades. Una nueva escena de violencia estremeció al municipio de Juncos, donde 2 hombres fueron asesinados a balazos en la noche de ayer viernes en el barrio Lirios Dorados, elevando la cifra de homicidios en Puerto Rico a 360 en lo que va del año. El crimen fue reportado a las 9:21 de la noche, mediante una llamada al sistema de emergencias, que alertó sobre múltiples detonaciones en el área. Al llegar al lugar, agentes del distrito de Juncos y de la División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales de Caguas encontraron los cuerpos sin vida de 2 hombres en
la terraza de una residencia, ambos con múltiples heridas de bala. Una de las víctimas fue identificada como Aureo Morales González, de 56 años, residente del sector, y quien no poseía expediente criminal, mientras que el segundo hombre aún no ha sido identificado y no se ha confirmado si residía en la vivienda donde ocurrió el tiroteo. La escena fue acordonada de inmediato mientras los agentes recopilaban evidencia balística, incluyendo varios casquillos de proyectiles, y entrevistaban a vecinos que escucharon las ráfagas en medio de la noche. El 6 de Caguas, junto a la fiscalía, asumieron la investigación para establecer el móvil del doble asesinato y determinar si guarda relación con otros hechos violentos recientes en la zona. Personal del Instituto de Ciencias Forenses acudió al lugar para el levantamiento de los cuerpos y el análisis de evidencia. La policía mantiene varias líneas de investigación abiertas y exhortó a cualquier persona con información a comunicarse de manera confidencial con la policía, aunque el número de asesinatos refleja 28 casos menos que los 388 registrados para esta misma fecha en 2024. La ola de violencia continúa provocando alarma y preocupación entre los residentes del área este del país. El caso que ha estremecido a Puerto Rico por el brutal asesinato de la menor Gabriela Nicole Prats Rosario, de 16 años, ocurrido el pasado 11 de agosto en el desvío Roberto Colón en Aybonito, continuó ayer viernes con el inicio de la vista preliminar contra Elvia Cabrera Rivera, madre de la coacusada Antoniesca Avilés Cabrera, mientras el tribunal determinó que ambos procesos judiciales se celebrarán por separado. La decisión se tomó luego de que la defensa de Avilés informara no estar lista para continuar, por lo que su vista fue pospuesta para el 28 de octubre, cuando se celebrará una audiencia de estado de los procedimientos y prueba exculpatoria. En la sala de la jueza Marielín Padilla Coto, la Fiscalía de Aybonito presentó los primeros testigos del caso, en una jornada marcada por testimonios desgarradores que relataron los momentos previos al ataque que le costó la vida a la adolescente. La primera testigo, una menor de edad identificada solo por sus iniciales y hermana paterna de Antoniesca, declaró haber visto a su media hermana apuñalar a Gabriela Nicole con un objeto punzante durante la pelea, describiendo cómo la víctima recibió la herida mortal en el área de la cadera mientras yacía boca arriba. La testigo también relató que momentos antes, la madre de la acusada, Elvia Cabrera, pidió a los presentes que no intervinieran en la pelea, lo que según la fiscalía evidencia su complicidad en los hechos. Posteriormente, Betsaida Caratini, de 48 años, se convirtió en la tercera testigo del día y aseguró haber visto cuando Elvia Cabrera sacó un objeto de su cartera y se lo entregó a su hija Antoniesca justo en medio de la pelea. Los testimonios coincidieron en que la trifulca se originó entre las hermanas de ambas jóvenes, pero escaló rápidamente hasta un enfrentamiento directo entre las familias, culminando con el ataque fatal. La vista también contó con la comparecencia de un agente de la policía y de Lisandra Rosario Berríos, madre de la víctima, quienes fueron juramentados para futuras declaraciones. La jueza Padilla Coto determinó que la vista preliminar contra Elvia Cabrera Rivera continuará el próximo martes 21 de octubre, mientras que el proceso contra su hija será evaluado más adelante. Ambas enfrentan cargos por asesinato en primer grado y violación a la ley de armas, bajo el alegato de que actuaron en concierto y como un acuerdo. En una etapa previa, la jueza Valerie Telles había determinado causa en todos los cargos e impuesto una fianza de $1 millón a cada una. La fiscalía asegura que la evidencia y los testimonios presentados serán determinantes para probar la premeditación y colaboración entre ambas acusadas. Un hombre identificado como Cristian Vázquez Carrasquillo, de 46 años y residente de San Juan, enfrenta graves cargos por incendio malicioso y daños agravados tras un incidente ocurrido durante la madrugada del 15 de octubre en la urbanización Country Club, tercera extensión en Carolina. Según la investigación de la Oficina de Explosivos Metro de la Policía, el acusado presuntamente provocó intencionalmente un incendio en un vehículo Toyota Eco rojo del año 2004 que estaba estacionado en la calle 227 del mencionado sector. Vecinos del área alertaron a las autoridades tras percatarse del fuego y unidades del negociado de bomberos acudieron rápidamente al lugar, logrando extinguir las llamas antes de que el siniestro se propagara. Aunque no se reportaron personas heridas, el vehículo quedó parcialmente destruido y los daños materiales fueron catalogados como significativos. El caso fue consultado con la Fiscalía de Carolina, que instruyó la erradicación de cargos por incendio malicioso y daños agravados. La prueba fue presentada ante la jueza Beatriz Varela Ríos, quien determinó causa para arresto e
impuso una fianza de $10,000, la cual Vázquez Carrasquillo logró prestar. Posteriormente fue fichado y dejado en libertad bajo condiciones hasta la vista preliminar pautada para el 29 de octubre. Las autoridades destacaron que, aunque no hubo víctimas, el acto representa una seria amenaza a la seguridad pública y advirtieron que este tipo de conducta será procesada con todo el rigor de la ley. Antes de continuar con más noticias, recuerda darle like al video, suscribirte a Puerto Rico Informa y dejar tu comentario. ¿Qué opinas de esta situación en Puerto Rico? Tu participación nos ayuda a crecer y seguir trayendo de la verdad sin utilizar voces de inteligencia artificial. Y quédate pendiente porque todavía faltan más noticias importantes que tienes que conocer. Agentes del Cuerpo de Investigaciones Criminales de Humacao radicaron cargos criminales por apropiación ilegal agravada contra Emanuel Rivera Meléndez, de 38 años y residente en Humacao, por un incidente ocurrido el pasado 5 de septiembre en el municipio de Las Piedras. Según la investigación, Rivera Meléndez entró a la farmacia Walgreens del mencionado municipio y se apropió ilegalmente de mercancía valorada en $1,400, escapando del lugar sin pagar. Se consultó el caso con la fiscalía, quien presentó la prueba ante la jueza Nereida Salva Sandoval del Tribunal de Humacao, y tras evaluar la evidencia, la magistrada determinó causa para arresto e impuso una fianza de $10,000, la cual el acusado no prestó, por lo que fue ingresado a la cárcel regional de Bayamón. Rivera Meléndez posee récord criminal previo por delitos similares. La vista preliminar quedó señalada para las próximas semanas. Un grave accidente de tránsito ocurrido a eso de las 10:44 de la mañana en la avenida Los Caobos en Ponce dejó a un motociclista de 22 años con heridas de gravedad y culminó con el arresto de un conductor que manejaba bajo los efectos del alcohol, según confirmó la policía. De acuerdo con el informe preliminar, William Alexis Vargas Torres, de 47 años, conducía un vehículo Kia Soul color crema cuando, al llegar a la intersección con la calle Bambú, realizó un viraje indebido hacia la izquierda sin tomar las debidas precauciones ni ceder el paso, impactando con la parte delantera de su automóvil la motora, que era conducida por Javier Malavé Dominici, de 22 años, quien transitaba en dirección opuesta. El fuerte impacto provocó que el joven motociclista saliera expulsado y cayera al pavimento, resultando con lesiones de carácter grave. Malavé Dominici fue transportado de emergencia a un hospital del área para ser atendido por el médico de turno y hasta el momento se desconoce su condición actual. A ambos conductores se les realizó la prueba de alcohol, resultando Vargas Torres positivo por manejo bajo los efectos de bebidas embriagantes, motivo por el cual fue arrestado en la escena. No se especificó el nivel de alcohol registrado. La División de Patrullas de Carreteras y la Fiscalía quedaron a cargo de la investigación. La policía investiga un violento incidente ocurrido en la noche de ayer viernes en el exclusivo complejo turístico Palmas del Mar en Humacao, donde un menor de 17 años resultó gravemente herido tras ser brutalmente agredido por varios individuos en los predios del centro comercial Palmanova Plaza. Según el informe de la policía, los hechos fueron denunciados por la madre del joven, una mujer de 47 años, quien relató que mientras su hijo se encontraba en el lugar, fue atacado por un grupo de sujetos a quienes puede identificar. La agresión se concentró en el área del rostro, causándole fractura en el pómulo y el tabique nasal triturado, lesiones de suma gravedad que requirieron atención médica urgente. El joven fue inicialmente trasladado a un hospital local en Humacao, donde fue evaluado por un médico que determinó la necesidad de referirlo a una institución hospitalaria en el área metropolitana para recibir tratamiento especializado. Agentes de la División de Asuntos Juveniles del Cuerpo de Investigaciones Criminales de Humacao asumieron la investigación para identificar y arrestar a los responsables del ataque, mientras la policía exhortó a cualquier ciudadano que posee información a comunicarse de forma confidencial con la policía. El violento suceso ha causado conmoción entre los residentes y visitantes del complejo, conocido por su ambiente familiar y turístico, elevando las preocupaciones sobre la seguridad en áreas recreativas privadas de la región este del país. Agentes del Cuerpo de Investigaciones Criminales de Caguas, en coordinación con la Fiscalía, radicaron cargos criminales por actos indebidos contra Roberto Santiago Colón, de 40 años, acusado de cometer conductas indebidas contra una menor de 15 años. Según el informe de las autoridades, el caso fue consultado con la Fiscalía, quien instruyó la erradicación de cargos ante el juez Carlos Capó. Tras evaluar la evidencia presentada, el magistrado determinó causa para arresto e impuso una fianza de $220,000, la cual no fue prestada, por lo que el imputado fue ingresado en la cárcel regional de Bayamón hasta la vista preliminar pautada para el 29 de octubre.
Un trágico hallazgo conmocionó a la comunidad de Guaynabo, luego de que agentes de la policía localizaran el cuerpo sin vida de William Plymouth Davis Holcombe, de 67 años, quien había sido reportado desaparecido desde el pasado 14 de octubre. El hombre fue encontrado en horas de la tarde de ayer viernes, dentro de su guagua Hyundai Palisade, en un terreno baldío localizado a orillas de la carretera 833 sector Cantagallo del barrio Santa Rosa 3 en Guaynabo. Según el informe policial, fue pasada la 1 de la tarde cuando las autoridades dieron con el vehículo y confirmaron el hallazgo del cadáver. Davis Holcombe había sido reportado desaparecido por su esposa Silvia Vélez Toro, quien alertó a las autoridades tras notar que su esposo no regresó a su casa, luego de salir en la mañana del 14 de octubre de la urbanización Terrazas de Guaynabo sin dejar rastro ni comunicación. Agentes del Cuerpo de Investigaciones Criminales de Bayamón junto al personal del Instituto de Ciencias Forenses se movilizaron al lugar para iniciar la investigación y realizar el levantamiento del cuerpo. Hasta el momento, la policía mantiene la investigación abierta bajo la categoría de muerte sin causa determinada, mientras se esperan los resultados de la autopsia que confirmarán las circunstancias del fallecimiento. La escena se mantuvo bajo estricta seguridad debido a la naturaleza del caso, que ha generado consternación entre familiares, vecinos y amigos que participaron activamente en la búsqueda del desaparecido. Las autoridades radicaron cargos criminales por intento de fraude bancario contra Adrián David Nieves Hernández, un joven de 22 años, tras ser arrestado en una sucursal de First Bank en Bayamón, mientras intentaba cambiar un cheque falsificado por la suma de $5,377.50, perteneciente a una compañía de plásticos. Según el informe del negociado de la policía, el personal del banco detectó irregularidades en el documento y alertó de inmediato a las autoridades, logrando que agentes de la División de Investigaciones de Robo y Fraude a Instituciones Bancarias, Financieras y Cooperativas llegaran al lugar y arrestaran al sospechoso antes de que lograra completar la transacción. La fiscalía presentó los cargos por apropiación ilegal grave, fraude en modalidad de tentativa y posesión y traspaso de documentos falsos. El caso fue consultado con la fiscalía, quien autorizó la erradicación de las denuncias ante la jueza Jessica Martínez Rodríguez del Tribunal de Bayamón, la cual determinó causa probable para arresto en todos los delitos e impuso una fianza global de $15,000 que el imputado prestó a través de un fiador privado. La vista preliminar fue pautada para el 28 de octubre, mientras las autoridades continúan la investigación para determinar si el acusado forma parte de una red de falsificación de cheques corporativos en la zona metropolitana. La policía y el Departamento de Justicia radicaron 5 cargos criminales por actos indebidos contra Jesús Figueroa Ortiz, de 27 años, acusado de cometer los actos contra su hijastra menor de edad, quien al momento de los hechos tenía entre 11 y 13 años. Según la investigación, los abusos salieron a la luz cuando la víctima, visiblemente afectada, reveló los hechos a un maestro y a la trabajadora social de la escuela donde cursaba estudios, quienes de inmediato notificaron a las autoridades y activaron el protocolo de protección infantil. El Cuerpo de Investigaciones Criminales de San Juan estuvo a cargo del caso bajo la supervisión de la Fiscalía, quien presentó la evidencia ante el tribunal. La jueza Arelis Ortiz evaluó la prueba y determinó causa para arresto en los 5 cargos radicados, imponiendo una fianza de $25,000, la cual el imputado prestó, por lo que quedó en libertad bajo el programa de supervisión electrónica mientras enfrenta el proceso judicial. La vista preliminar fue pautada para el 29 de octubre, donde se presentarán más pruebas sobre los presuntos actos cometidos. Un agente del área policíaca de Utuado culminó una investigación que resultó en la erradicación de cargos criminales por maltrato y actos indebidos contra Miguel Antuna Ortiz, de 58 años y residente de Lares, por presuntos delitos cometidos contra una menor de edad. Según el informe de la policía, los hechos se remontan al 21 de marzo del 2022, cuando la querellante, quien entonces era menor, denunció que el acusado había cometido los actos ilícitos en su contra. Tras una extensa pesquisa, el caso fue consultado con la Fiscalía, quien instruyó la presentación de cargos por maltrato y actos indebidos. La evidencia fue presentada ante la jueza Naya Manucci Ramos del Tribunal de Utuado, quien determinó causa para arresto e impuso una fianza global de $30,000, la cual el imputado prestó mediante el programa de servicio con antelación a juicio y un fiador privado. La vista preliminar fue pautada para el 29 de octubre.
Una nueva controversia sacudió el panorama energético en Puerto Rico, luego de que Luma Energy confirmara el despido de 160 empleados en diversos niveles de su estructura, decisión que la empresa justificó atribuyéndola a una alegada falta de fondos por parte de la Autoridad de Energía Eléctrica. Según el comunicado oficial de la compañía, esta no fue una decisión tomada a la ligera, y aseguraron que cada empleado cesanteado había contribuido valiosamente a la transformación del sistema eléctrico del país. Luma sostuvo que la Autoridad de Energía Eléctrica habría retenido cerca del 70% de los fondos requeridos bajo el acuerdo de operación y mantenimiento, lo que supuestamente les impidió cumplir con obligaciones operacionales y proyectos esenciales para los 1.5 millones de clientes en la isla. Sin embargo, el SAR de Energía y director ejecutivo de la Autoridad para las Alianzas Público-Privadas, el ingeniero Josué Colón Ortiz, respondió con dureza calificando las declaraciones de Luma como falsas y temerarias, asegurando que la verdadera causa del problema financiero es la incompetencia gerencial y administrativa de la propia empresa. Colón enfatizó que la única razón por la que Luma no tiene dinero es por su propia incapacidad de manejar los recursos, señalando que la Autoridad de Energía Eléctrica no le debe dinero a la compañía y que los problemas de liquidez son autoinfligidos. Detalló que la empresa mantiene un déficit estructural de 431 millones y que ha manejado de manera incorrecta alrededor de 745 millones de dólares en reembolsos federales de FEMA vinculados a los huracanes María y Fiona, razón por la cual no había recibido esos fondos. También denunció que Luma ha gastado de forma ineficiente unos 500 millones en contrataciones de empleados de sus empresas matrices, en lugar de invertir en personal o recursos más costo efectivos. Como parte de sus señalamientos, el funcionario reveló que más de 70,000 contadores no están registrando consumo eléctrico, lo que representa energía que se produce, se entrega y no se factura, afectando directamente los ingresos del sistema. Además, exigió una revisión inmediata de los salarios y beneficios de los altos ejecutivos de Luma, a quienes responsabilizó por el deterioro financiero y operativo del servicio eléctrico. La polémica entre el gobierno y Luma sigue intensificándose, mientras la empresa insiste en culpar a la Autoridad de Energía Eléctrica por la falta de liquidez. El gobierno asegura que los datos demuestran lo contrario y responsabiliza a la compañía por su deficiente administración, el descontrol en gastos y su incumplimiento con los depósitos contractuales. Las expresiones del ingeniero Colón marcan una de las críticas más severas que el gobierno ha hecho públicamente contra Luma desde su llegada a Puerto Rico. Agentes de la policía adscritos al precinto de San Juan y Santurce investigan un escalamiento ocurrido en horas de la mañana de hoy en una residencia ubicada en la calle Fuerte en Santurce, donde un individuo logró acceso al patio frontal y hurtó más de $10,000 en efectivo y pertenencias personales de 2 vehículos estacionados. Según el informe policial, la querellante relató que una persona saltó a la verja de su propiedad y se dirigió hacia 2 automóviles, un Jeep Wrangler del 2021 y un Jeep Rubicon del 2022, ambos de color gris. Del primer vehículo, el ladrón sustrajo una billetera con documentos personales, tarjetas de débito, un pasaporte y $35 en efectivo, mientras que del segundo se apropió de $10,400 en efectivo, para un total de pérdidas que supera los $10,435. La División de Servicios Técnicos tomó 33 fotografías de la escena como evidencia. Se refirió el caso a la División de Propiedad del Cuerpo de Investigaciones Criminales de San Juan, que se hará cargo de la pesquisa. Las autoridades analizan las cámaras de seguridad cercanas para identificar al responsable y no descartan que el robo esté relacionado con otros incidentes similares reportados en el área metropolitana en las últimas semanas. Agentes de la policía investigan un escalamiento reportado en horas de la tarde de ayer en el restaurante asiático Fuji, ubicado en la calle Loíza en Santurce, donde desconocidos forzaron la entrada principal y se apropiaron de dinero, productos y equipos electrónicos del establecimiento. Según el informe preliminar, el ladrón o los ladrones forzaron la cerradura de la puerta frontal para acceder al interior, donde sustrajeron $200 en efectivo, varias botellas de licor, un iPhone 10 color blanco y 2 cajas de carnes, propiedad valorada en un total de $6,284.99. El precinto turística de San Juan estuvo a cargo de la investigación inicial y refirió el caso a la División de Propiedad del Cuerpo de Investigaciones Criminales de San Juan, quienes continuarán con la pesquisa. Las autoridades analizan las cámaras de seguridad del restaurante y comercios vecinos para identificar a los responsables, mientras no se descarta que el robo esté vinculado a una ola reciente de escalamientos en comercios del área de Santurce y la calle Loíza, una de las zonas gastronómicas más concurridas de la capital.
Agentes de la policía adscritos al precinto de Atorrey Este investigan un escalamiento reportado en la madrugada de hoy en el restaurante Palacio Asia, ubicado en la avenida Roosevelt, intersección con la calle América en Atorrey. Según informó el querellante, quien funge como encargado del negocio, desconocidos rompieron el cristal lateral derecho del establecimiento para lograr acceso al interior, donde sustrajeron la caja registradora, una caja metálica con $1,000 en efectivo y varios equipos electrónicos utilizados para procesar órdenes en línea. Entre los artículos robados figura una impresora de recibos y 2 iPads Apple pertenecientes a las plataformas DoorDash y Uber Eats, valoradas en aproximadamente $2,400. Servicios Técnicos documentó la escena tomando 21 fotografías como evidencia del incidente. Se refirió el caso a la División de Propiedad del Cuerpo de Investigaciones Criminales de San Juan para que continúe con la pesquisa. Las autoridades evalúan las cámaras de seguridad del área y no descartan que el robo esté vinculado a una serie de escalamientos recientes en negocios de la zona metropolitana. Agentes de la policía adscritos al distrito de Luquillo investigan un hurto de combustible diésel ocurrido en los predios de una antena de la compañía Claro, localizada en la carretera 940 sector Bairoa del barrio Juan Martín de dicho municipio. Según el informe preliminar, el querellante informó que individuos desconocidos perforaron un tanque de aluminio que almacena el combustible utilizado para energizar la antena, logrando apropiarse de aproximadamente 240 galones de diésel. El valor combinado entre la propiedad hurtada y los daños ocasionados fue estimado en $3,360. La investigación inicial estuvo a cargo del distrito de Luquillo, quien refirió el caso a la División de Delitos contra la Propiedad del Cuerpo de Investigaciones Criminales de Fajardo para continuar con la pesquisa. Las autoridades no descartan que el incidente esté relacionado con una posible modalidad delictiva de robo de combustible en antenas de telecomunicaciones, debido al incremento de casos similares en la región este del país. Agentes de la policía investigan un robo domiciliario ocurrido en horas de la mañana en una residencia ubicada en el barrio Peña Arriba en el municipio de Camuy, donde varios individuos irrumpieron en la vivienda y despojaron a los presentes de dinero en efectivo. Según la información preliminar, una llamada al sistema de emergencias alertó a las autoridades sobre el asalto. La querellante relató que se encontraba en su hogar cuando varios sujetos llegaron al lugar, la amenazaron y le exigieron dinero, logrando apoderarse de una cantidad no precisada. En el incidente también se encontraba un empleado que realizaba trabajo en la residencia, a quien los asaltantes robaron su vehículo, una Ford Ranger color azul del año 2020. Los individuos abandonaron la escena sin causar daño físico a las víctimas y emprendieron la huida. Horas más tarde, la policía informó que el vehículo fue recuperado en el residencial Las Mesetas en Arecibo, como parte del operativo de rastreo realizado por unidades del área norte. El distrito de Camuy investigó preliminarmente el caso y lo refirió a la División de Robos del Cuerpo de Investigaciones Criminales de Arecibo, que continúa con la pesquisa. Las autoridades exhortaron a cualquier ciudadano que posea información sobre los responsables a comunicarse de manera confidencial con la policía. Indignación y desesperación dominan el barrio Tomás de Castro 1 en el sector Los Caes de Caguas, donde varios residentes llevan casi 2 semanas con fallas eléctricas continuas, enfrentando noches a oscuras, pérdidas de alimentos y medicamentos esenciales por la falta de energía estable. Según denunciaron los afectados, entre 4 y 5 hogares permanecen parcialmente sin servicio a pesar de haber presentado múltiples querellas a Luma Energy, sin recibir una solución efectiva. Ante la inacción del consorcio, los residentes contrataron a un electricista independiente, quien tras una evaluación determinó que el problema corresponde directamente a Luma y no a las instalaciones internas de las viviendas. Los ciudadanos exigieron acción inmediata y respuestas concretas, luego de que la empresa únicamente informara a través de declaraciones escritas que el caso fue referido al personal de operaciones, quienes visitarán el área para evaluar la situación, pero advirtieron que los trabajos están condicionados a la falta de fondos disponibles en las cuentas operacionales de Luma. Esta respuesta generó aún más molestia en la comunidad, que considera inaceptable que la empresa continúe culpando a factores administrativos internos mientras los residentes sufren las consecuencias directas de su gestión. La situación se suma a una ola de críticas contra el operador privado del sistema eléctrico, que enfrenta cuestionamientos por mala administración, lentitud en las reparaciones y falta de respuesta ante emergencias en distintos sectores del país.
El Servicio Nacional de Meteorología en San Juan advirtió que continuará durante el fin de semana un riesgo limitado a moderado de inundaciones en varias zonas de Puerto Rico, debido al desarrollo de tronadas y fuertes aguaceros en horas de la tarde. Según el pronóstico para hoy sábado, los vientos del sur favorecerán la formación de tormentas eléctricas sobre los municipios del interior, las cuales se desplazarán hacia el norte y noreste, provocando encharcamientos, acumulación de agua en carreteras y posibles inundaciones urbanas, así como descargas eléctricas frecuentes y ráfagas de viento en las tronadas más intensas. Para el domingo se anticipa un cambio en la dirección del viento hacia el sureste, lo que traerá una leve mejoría en las condiciones del tiempo, aunque la alta humedad y los efectos locales mantendrán aguaceros dispersos y tronadas aisladas sobre el interior y noroeste de la isla. El lunes continuará la tendencia hacia un patrón más seco y estable, pero no se descartan lluvias pasajeras en la tarde, especialmente en sectores montañosos y del oeste. Por otro lado, el Servicio Nacional de Meteorología alertó que un oleaje del norte genera condiciones marítimas peligrosas, con corrientes marinas amenazantes a lo largo de las playas del norte de Puerto Rico y las Islas Vírgenes, lo que representa un riesgo significativo para bañistas y embarcaciones pequeñas. Estas condiciones persistirán durante todo el fin de semana y hasta mediados de la próxima semana, por lo que se espera la emisión de avisos para operadores de embarcaciones pequeñas y advertencias costeras. El informe meteorológico detalla que hoy sábado se mantendrá parcialmente nublado, con temperaturas máximas de hasta 90 grados Fahrenheit y mínimas en la noche alrededor de los 82 grados, mientras que el domingo mostrará condiciones más soleadas en la tarde y una reducción gradual en la actividad de lluvia. Gracias por ver las noticias. No olvides suscribirte, comentar, dejar tu like y compartir este video en tus redes sociales. Tu apoyo es fundamental para mantener informado a Puerto Rico y llegar a más personas cada día.